Una de las cosas más características de cualquier buena película o videojuego de ciencia ficción es una inteligencia artificial con personalidad, desde HAL 9000 a Cortana, GLaDOS en Portal, Jarvis o Vega en Doom. Estas inteligencias tienen dos cosas importantes. La primera es que saben muchas cosas sobre un sistema en concreto, y la segunda es que interactúan con nosotros en lenguaje natural, o sea, pueden hablar nuestro idioma y comunicarse con nosotros. Una de esas dos cosas por fin se ha hecho realidad. Ahora podemos hablar con máquinas en lenguaje natural y nos entienden y además nos contestan, ¿no? Como si fueran personas. El ejemplo más claro es ChatGPT. Pero si habéis usado ChatGPT alguna vez, sabréis que, bueno, tiene sus límites también. Sabe unas cuantas cosas hasta una cierta fecha en el tiempo y el resto las tiene que buscar en internet, que es algo que tampoco se le da demasiado bien. Pero bueno, ya sabéis que las cosas en inteligencia artificial avanzan muy rápido y ahora tenemos soluciones a este problema. Así que me propuse crear mi propio asistente personal y he tenido que aprender un montón de cosas. Ha sido toda una aventura y hoy te lo voy a contar. Te voy a explicar todo lo que he aprendido y aunque no quieras hacer tu propia inteligencia artificial, entender cómo funcionan las cosas es uno de los grandes placeres de la vida. Así que va a ser un vídeo muy interesante. También voy a usar la inteligencia artificial para mejorar algunos cursos de mi escuela de tecnología y alguna cosita más. Y lo mejor de todo, para aumentar la espectacularidad de todo esto, voy a ejecutar absolutamente todo en este portátil. Sí, en Odisea en el espacio HAL 9000 corría en uno de estos servidores enormes. La mayoría de inteligencias artificiales necesitaban grandes ordenadores para correr, menos GLaDOS, que corría hasta en una patata, pero hoy en día parece que con un portátil fino como este puedes hacer absolutamente todo, y de hecho el sponsor de hoy es HP, que nos ha propuesto el reto pues, de hacer un proyecto de inteligencia artificial en su portátil Omen Transcend, que es un portátil muy potente al mismo tiempo que bastante fino. Luego os voy a hablar un poquito más sobre esto, pero en cualquier caso lo que nos interesa aquí es la tarjeta gráfica, ¿vale? Esa RTX 4070 que lleva en sus entrañas con 8 GB de VRAM, y esto es lo que nos va a permitir hacer todo lo que vamos a hacer hoy. Así que veremos cómo se comporta. GBGMall es tu tienda de claves de software de confianza, donde puedes encontrar, entre otras cosas, claves de Windows originales para Windows 10, Home y Professional, que también sirven para Windows 11. De hecho, son normalmente las que yo utilizo, las suelo comprar ahí. Estas claves son bastante más baratas que las originales que vende Microsoft, básicamente porque son claves OEM, o sea, están pensadas para fabricantes de ordenadores que las compran al por mayor para meter a sus distintos equipos. Y es perfectamente legal revenderlas, por mucho que a Microsoft no le guste mucho. Así que es un pequeño hack para conseguir esa clave de Windows de forma original, sin necesidad de poner un crack en tu ordenador, pero de manera muchísimo más barata que comprándolas en la tienda oficial de Microsoft. Abajo en la descripción te dejaré los enlaces para que puedas directamente ir a la página web, pero no solo eso, sino que también te dejaré un pequeño código de descuento para que puedas ahorrarte algunos euros. Así que si estás pensando en montar un ordenador y activar Windows, abajo tienes todos los links. Muchas gracias a GBGMall por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy. Ok, vamos ya con la inteligencia artificial. Mi idea detrás de todo esto, de este proyecto, es trabajar menos. Sí, ya sabéis lo que se dice, el trabajo dignifica al hombre, pero hay límites para todo, ¿vale? Y como no paran de decir que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, por lo menos antes de que pase, pues vamos a intentar que nos ayude un poco, ¿no? Y que me libere al máximo. Muchos sabréis que aparte de mi canal de YouTube, donde hago, bueno, todo lo que ya sabéis, ordenadores locos, proyectos de IA, vídeos educativos, reviews, etcétera, etcétera, pues también soy el fundador de una escuela de tecnología que se llama Mastermind. En esa escuela enseñamos varias disciplinas tecnológicas, como por ejemplo programación, montaje y reparación de ordenadores, introducción a hacking y mucho más. Hay un equipo detrás de todos estos grandes cursos y especializaciones, pero también hay mucho trabajo en el día a día a la hora de resolver dudas, proponer nuevos ejercicios, ayudar a los alumnos, y no nos vendría mal un asistente que nos eche una mano. Es más, hay varias cosas que se pueden arreglar con inteligencia artificial. La primera idea que se me ocurrió para mejorar en general los cursos es mejorar el contenido de los vídeos en sí. Nosotros constantemente estamos regrabando cursos y haciendo versiones más modernas, pero sí que hay algunos cursos que grabamos hace a lo mejor un par de años y antes todo el contenido de la plataforma estaba en Full HD, o sea en 1080, lo cual realmente está genial, o sea, se ven muy bien, pero ya sabéis cómo soy yo. Ahora nuestra plataforma soporta 4K con un bitrate bastante alto para que la calidad sea lo más alta posible, así que bueno, quiero intentar mejorar esto con inteligencia artificial. La IA es muy buena en temas de rescalado y ya lo sabréis si estáis metidos en el tema del gaming, ¿no? Hoy en día existen tecnologías como DLSS que te permiten que un juego se ejecute a una resolución más baja que la de tu pantalla y luego se rescale para que tenga más calidad. Esto se puede hacer también con vídeos y con fotos. Seguro que habréis visto los típicos vídeos antiguos que se mejoran con inteligencia artificial y el resultado es increíble. En nuestro caso, los cursos a 1080p están mucho mejor que estos vídeos antiguos, pero podrían estar mejor, así que vamos a intentar mejorarlos. He utilizado una herramienta que se llama Waifu 2X Extension GUI. Es un programa con interfaz gráfica que va genial para esto. Sí, pone Waifu en el nombre,
porque la red neuronal principal que se usa para esto es Waifu 2X. Esto lo creó, como podéis imaginar, un otaku que quería ver anime con mejor calidad, y el resultado, la verdad, es brutal. Y resulta que también tiene una versión que está pensada para imágenes realistas, que tiene resultados muy buenos. Así que vamos a ejecutarlo. A ver, este vídeo no es un tutorial, ¿vale? Si quieres aprender a hacer todo esto, te dejo abajo en la descripción los links y te lees el tutorial, pero te quiero enseñar el resultado, ¿vale? Y contarte un par de cositas interesantes, que aquí la parte que me interesa es la más educativa, didáctica, lo que podemos aprender de todo esto. El primer punto interesante aquí es que toda esta inteligencia artificial está corriendo en local. Esto va a ser así, de hecho, en todo el vídeo. Todo lo que hagamos hoy va a correr en el portátil. ¿Qué significa esto? Bueno, pues como bien sabréis por todos estos vídeos que hemos sacado en el canal, que estáis viendo en pantalla, cuando hablamos hoy en día de inteligencia artificial normalmente nos referimos a redes neuronales. Y en el caso concreto de las imágenes y vídeo estamos hablando de redes neuronales convolucionales, de las que hablamos, por cierto, en este vídeo concreto, ¿vale? Si quieres verlo y enterarte mejor de qué va la cosa. Normalmente cuando buscamos una herramienta en internet, la mayoría de programas que existen corren en la nube. Son páginas web donde tú subes tus archivos y la web se encarga de procesar, y detrás de esto pues hay un servidor que es de la gente que es la dueña de esta herramienta. Esto es muy guay porque no necesitas ningún hardware como este para poder ejecutarlo. Puedes literalmente utilizarlas desde un móvil, porque tu móvil o tu ordenador o lo que sea no hace nada, lo hace todo el servidor. El servidor es el que se encarga de correr ese modelo de inteligencia artificial. Esto parece muy guay, bueno, de hecho es muy guay, pero tiene sus desventajas también. La primera de todas es que normalmente tienes poco control y poca configuración. A menos que estés corriendo en una instancia de la que tienes totalmente el control, ¿vale? Normalmente las programitas, utilidades y webs que existen no tienen tanto control de configurar ciertas cosas, como vamos a ver ahora. Mientras que si lo ejecutas dentro de tu ordenador puedes tocar muchísimas más variables. El segundo punto es que muchas veces vamos a tener que pagar. Hay algunos servicios incluso que son gratis, como ChatGPT 3.5, pero si queremos usar la última versión, la versión más potente, pues tenemos que pagar una cuota mensual. Y lo mismo pasa con Midjourney y con muchas otras inteligencias artificiales. Y no nos gusta pagar, pero sobre todo si tenemos una máquina para hacerlo nosotros, con una tarjeta gráfica y todo eso, pues ¿por qué no aprovecharlo? Y muchos de vosotros tenéis PCs gaming en casa que tienen gráficas. Y tercero es que muchas veces estamos regalando nuestra propiedad intelectual a esos servicios que estamos utilizando. Esto está escondido normalmente en los términos y condiciones. Así que bajarnos una herramienta para que ejecute esa inteligencia artificial dentro de nuestro ordenador es una opción bastante buena, sobre todo para hacer experimentos y poder ajustar un poquito más ciertos detalles. Por ejemplo, aquí tenemos muchísimas opciones. Podemos duplicar el framerate del vídeo, podemos escalarlo todo lo que queramos, podemos probar varios modelos distintos, a ver cuál nos da mejor resultado, etcétera, etcétera. Y como te decía antes, todas estas aplicaciones van a utilizar la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es el motor, como el motor en un coche. Cuanto más potente sea la gráfica, más rápido se va a ejecutar nuestra red neuronal. Esto es bastante intuitivo, pero hay otro factor muy importante que es la VRAM. La VRAM o Video RAM es la memoria de la tarjeta gráfica. Como nosotros estamos ejecutando el modelo de inteligencia artificial en la propia tarjeta gráfica del ordenador, ese modelo se tiene que cargar dentro de esa memoria, o sea, de la memoria de la tarjeta gráfica. Esta es una RTX 4070 y tiene 8 GB de VRAM. Esto, según para qué modelos, está muy bien. Para otros vamos a ver que se queda un poco corto. Y vamos a necesitar a lo mejor pues una torre con otra tarjeta gráfica o un servidor especial, un servidor dedicado o lo que sea. Esta es otra ventaja también de los servicios en la nube. Por ejemplo, para ejecutar ChatGPT en sí, si es que pudiésemos, porque no se puede descargar y ejecutar, nos haría falta muchísima VRAM. Pero tranquilos, porque con lo que tenemos vamos a conseguir ya resultados muy top, como vais a ver un poquito más adelante en el vídeo. Mira, ahora que he configurado el Waifu 2X con la calidad más alta, que lo que estoy viendo, sí que podemos ver que el modelo está ocupando 5,2 GB, lo cual no está nada mal. Y sí que podéis ver, por ejemplo, que usa la gráfica prácticamente al 100%, pero lo más importante y el limitador más claro aquí va a ser la memoria de la GPU dedicada. Si esta se nos queda corta, no vamos a poder trabajar. Esto de rescalar los vídeos me tardó más o menos para un vídeo de 10 minutos, unos 17 minutos. Por lo que rescalar un curso de unas 10 horas me tardaría, calculo yo, que unas 20 horas. Y me parece un tiempo aceptable, porque, bueno, tampoco tengo tantos cursos que estén a 1080, creo que solo hay 2, así que, bueno, pues con esto ya me sirve. Solo son un par de días de procesado y ya tendría todas las clases rescaladas a 4K. Y este es el resultado final. Como os dije, el vídeo inicial tampoco se ve del todo mal, pero bueno, ahora se ve mejor y a más resolución. Bueno, esto no es tampoco demasiado útil, ya veis que tampoco aporta demasiado, pero tenía ganas de probarlo. También estuve probando otras cosas, por cierto, como por ejemplo generar subtítulos para todas las clases de mi escuela. Nosotros en Mastermind hace un tiempo pasamos una certificación ISO de calidad de enseñanza basada en realización de proyectos y aprobamos con la máxima nota en todas las áreas menos en una, accesibilidad, principalmente porque nuestros cursos no tienen subtítulos y para personas que tienen problemas de audición, pues esto es un problema. La tarea de subtitular todas las clases es una locura en cuanto a tiempo si lo tienes que hacer a mano, por lo que me parece otro caso muy interesante para la inteligencia artificial.
artificial. Existen varios modelos de inteligencia artificial para subtitular vídeos y el mejor, sin duda, en mi opinión, es Whisper. Whisper es de OpenAI, que son los mismos que han creado ChatGPT, y lo liberaron para que cualquier persona lo pueda usar en su propio ordenador. Así que eso es lo que vamos a hacer. Aquí la idea es que le pasamos a la inteligencia artificial un vídeo del que va a extraer el audio, lo va a procesar y va a generar un archivo .vtt, que es el que tiene dentro los subtítulos de nuestro vídeo. Estos subtítulos luego habrá que revisarlos, porque sí que es cierto que va bastante bien, pero puede haber algún fallo. El resultado, la verdad, es brutal y una vez más, todo sin pagar ni un euro. En este caso me bajé también una utilidad que dejaré en la descripción, que tiene interfaz gráfica y que me permitió usar Whisper Large de forma pues bastante fácil, configurándolo para español. Bueno, lo de los subtítulos sí que me parece extremadamente útil y creo que aporta mucho valor, pero realmente lo que me gustaría tener es una super inteligencia artificial que lo sepa todo. Imagínate, una inteligencia artificial que sabe todo sobre mi escuela y que pueda contestar a cualquier duda sobre cursos, sobre de qué van, sobre en qué clase se trata un tema concreto, que te explique un ejercicio, que te ayude a resolverlo, etcétera, etcétera. Yo creo que esto podría ser bastante útil. Y esta tarea no es tan simple como parece, es bastante ambiciosa, pero lo cierto es que no soy el único que está intentando hacer esto. Muchas empresas ahora mismo están trabajando en sistemas como este porque si lo piensas ahorrarían muchísimo tiempo. Desde chats de soporte a bases de datos súper inteligentes con las que puedes hablar y conocen todos los conocimientos de la empresa, así que es un proyecto bastante interesante. Pero ¿cómo se consigue? ¿Cómo puedo hacer que una inteligencia artificial como ChatGPT sepa todo sobre mi empresa, mi proyecto o mi base de conocimientos? Bueno, vamos por partes. Primero te quiero contar cómo me está yendo hasta ahora con este portátil, ¿vale? Hay algunas cositas que creo que son interesantes, sobre todo si estás pensando en comprar algo por el estilo para trabajar. Sobre todo trabajar en inteligencia artificial, que es lo que estamos haciendo hoy. Mirad, hace años que se están volviendo muy populares este tipo de portátiles que principalmente tienen una configuración que parece que está pensada para gaming. O sea, un portátil gaming al final es cualquier ordenador que tenga una tarjeta gráfica dedicada para jugar. Normalmente el típico Ultrabook o portátil ligero o portátil de oficina no tiene ningún chip gráfico, sino que la tarjeta gráfica está metida dentro del propio procesador. En este caso tenemos el chip del procesador, que es un Intel Ultra, que por cierto también lleva gráfica integrada, pero aparte tenemos otro chip más, que es el chip de la tarjeta gráfica dedicada. Pero hoy en día la tarjeta gráfica no solo es buena para jugar a videojuegos, sino que tenemos programas de arquitectura, simulación, inteligencia artificial, como en este caso, ¿no? Y todos estos programas utilizan la tarjeta gráfica para hacer cálculos bastante complejos. Pero también está la parte de los creadores de contenido, ¿no? Porque muchos programas de edición como DaVinci Resolve o Adobe Premiere, que ahora, por cierto, DaVinci Resolve también tiene cosas de inteligencia artificial, pues corren directamente en la tarjeta gráfica. Y como este tipo de portátiles tienen ese uso mixto, HP decidió darle pues una estética un poco más sobria, minimal y delicada. Es un laptop gaming que pasa bastante desapercibido. Y ya para cerrar un poco el tema, la diferencia principal entre este tipo de portátiles pensados para creación de contenido, trabajo multimedia, inteligencia artificial y además gaming, o sea, uso híbrido, es justamente el monitor, porque es un monitor que prioriza no solo la parte de gaming, ¿vale? Porque hay portátiles que tienen 240 Hz o algo por el estilo, pero que sacrifican a lo mejor los colores y sacrifican otro tipo de cosas más para tener ventajas únicamente en videojuegos. En este caso, pues estamos más equilibrados porque tenemos 120 Hz, por lo cual está guay para jugar, pero por otra parte tiene una resolución bastante alta y también una representación de colores muy buena. Entonces, pues es un poco eso, ¿no? El equilibrio entre una cosa y otra. De todos modos, lo más importante para inteligencia artificial es la tarjeta gráfica. Y lo más importante aún, como hemos aprendido hasta ahora, es la VRAM. Cuanta más VRAM tengamos, más vamos a poder hacer. La gráfica ideal aquí sería pues una 4090 de portátil, que tiene 16 GB de VRAM, pero evidentemente también sube mucho el precio del equipo, así que es un tema de cuánto dinero te quieras gastar. En fin, volvamos a la creación de nuestro asistente de inteligencia artificial. Primero que nada, este tipo de modelos de inteligencia artificial que generan lenguaje se conocen como LLM o Large Language Models. En castellano, modelos grandes de lenguaje. Estos modelos se entrenan usando una gran cantidad de textos inmensos que incluyen libros, páginas web, artículos y mucho más. Y acaban aprendiendo a hablar como si fueran humanos en base a este entrenamiento. Ya sabréis de qué hablo si habéis usado alguna vez, por ejemplo, ChatGPT. El proceso y el tipo de red neuronal que tienen detrás es bastante complejo de entender, pero si quieres meterte más a fondo, tengo un vídeo fantástico sobre cómo funciona ChatGPT, donde te lo explico bastante a fondo, así que ve a verlo. Aunque puedes verlo luego, después de este, no hay ningún problema, ¿vale? No hace falta que lo mires ahora. En cualquier caso, pequeño resumen, ¿vale? Long story short, lo que hacen estas inteligencias artificiales es guardarse palabras, frases y conocimiento en general dentro de un espacio virtual que se conoce como el embedding.
El embedding es un sistema de clasificación donde cada término y cada frase tiene un vector asociado. Sí, estos son muchas palabras, así que te lo voy a explicar de otra manera. Imagina un universo multidimensional, algo así como el multiverso de Marvel. Los LLM catalogan los conceptos en base a coordenadas dentro de un gran multiverso. Tenéis que pensar que cuando el modelo de lenguaje empieza a aprender, tiene la mente totalmente en blanco, no sabe absolutamente nada. Y procesando grandes cuerpos de texto, librerías enteras, foros, Wikipedia y otras fuentes, empieza a crearse un mapa mental de términos, conceptos y frases. Lo que hace es encontrar relaciones entre todos estos términos y los cataloga dentro de este multiverso, posicionando cada concepto dentro de unas coordenadas concretas. Y estas coordenadas dependen de la relación que tiene una cosa con la otra. Las coordenadas en sí de cada concepto dentro de este multiverso virtual es lo que llamamos vector, ¿vale? Porque literalmente esto es un vector, ¿vale? Pero bueno, a lo largo del vídeo, cuando yo te hable de vector, ¿vale? Estaré hablando de las coordenadas dentro del multiverso de cada concepto, cada frase, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos el modelo ya entrenado, utiliza el embedding para relacionar lo que nosotros le decimos con sus conocimientos y saber exactamente qué es lo que nos tiene que responder. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos cuál es el emperador romano más malvado de la historia, lo primero que hace es transformar todas las palabras de nuestra frase en vectores, o sea, las correspondientes coordenadas de cada uno de estos términos, ¿no? Y a partir de ahí busca dentro del embedding y encuentra frases que son cercanas a esas coordenadas, ¿vale? De esa manera, pues consigue darnos una respuesta que más o menos parece coherente o está relacionada con lo que le estamos preguntando. Y esto es tan complejo, tiene tantas dimensiones y tanta cantidad de información que realmente da la sensación de que nos está hablando y entiende lo que le estamos diciendo. Esto es una forma realmente muy simplista de explicarlo, ¿vale? Si quieres entenderlo más a fondo y verlo un poco mejor cómo funciona, de nuevo, mírate mi vídeo sobre cómo funciona ChatGPT, que ahí te lo explico todo. Ahora, como te contaba hace un momento, los modelos de lenguaje con los que interactuamos, como por ejemplo GPT, necesitan un entrenamiento para poder crear ese embedding y poder comunicarse con nosotros. Por lo que si nosotros quisiéramos que un modelo sepa cosas muy concretas, como por ejemplo conocimiento de nuestro proyecto, de nuestra empresa o de lo que sea, pues tendríamos que reentrenar el modelo e incluir de alguna manera pues esos textos donde haya respuestas o desarrollos parecidos a lo que nosotros queremos que nos diga. Por ejemplo, en el caso de Mastermind, si yo quiero que me diga cuántas clases en media tiene un curso o por ejemplo cuánto se tarda en hacer mi curso de Python, pues entonces tendría que meter dentro de los datos de entrenamiento de esta inteligencia artificial pues una serie de fichas técnicas informativas de todos estos datos para que los aprenda, ¿vale? Y de esa forma posiblemente aprenderá y podrá responder ese tipo de preguntas. Pero esto no es tan fácil como parece. Veréis, yo cuando empecé con todo este tema de los modelos de inteligencia artificial, de lenguaje, etcétera, tal y cual, pues yo tenía la idea equivocada de que tú podías coger un modelo ya entrenado y seguir entrenándolo, ¿vale? O sea, hacer como más fases de entrenamiento para que aprenda más cosas, o sea, pasarle nuevos textos para que aprenda nuevos conocimientos. Pero esto no funciona exactamente así. O sea, técnicamente es posible, pero no es buena idea. Lo que pasa es que estos modelos tienen una capacidad limitada, ¿no? Para poder almacenar información. Y en concreto, si tú intentas entrenar un modelo más de su entrenamiento base para que aprenda nueva información, existe un peligro muy grande de que pierda parte del conocimiento que ya tenía. Y no solo eso, sino que puede empeorar el rendimiento y no ser tan bueno respondiendo a las preguntas. Este fenómeno se conoce como olvido catastrófico. ¿Qué alternativa tenemos? Bueno, pues podemos, por ejemplo, entrenar el modelo desde cero, incluyendo esos textos sobre nuestros productos en los datos de entrenamiento iniciales, ¿no? Si entrenamos desde el principio teniendo en cuenta todos los datos, entonces la cosa sería distinta. Pero claro, entrenar un modelo de este tipo lleva muchísimo tiempo y necesita de muchísima potencia. Que nuestro modelo tenga que aprender todo, absolutamente todo, desde cero, incluyendo esos datos especialmente curados para nuestra empresa, nuestro producto, etcétera, pues es una locura, ¿vale? Sobre todo porque tú imagínate que quiero añadir cosas o quiero cambiar cosas o, yo qué sé, añadir datos de alguna manera, pues esto complicaría muchísimo las cosas. No sé, tendría que a lo mejor entrenar un modelo cada día o cada semana, sería una locura. Así que esto de meter información extra en un modelo no es tan fácil como puede parecer. ¿Existe una alternativa? Sí, el fine tuning. El fine tuning, que podríamos traducirlo como ajuste fino, consiste en hacer un entrenamiento final que termina de enseñarle al modelo cómo debería responder a las peticiones del usuario. O sea, responder ciertas preguntas o ciertas cosas en concreto. ¿Qué lenguaje debería usar para responder? ¿Qué es lo que se espera de él? Etcétera, etcétera. El tema es que el fine tuning, tal y como funciona, no es que yo le voy a meter un montón de conocimiento y él va a poder hacer búsquedas dentro de ese conocimiento, sino que yo le tengo que decir qué pregunta le voy a hacer y cómo tiene que responder. Qué pregunta le voy a hacer y cómo tiene que responder. Y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Bueno, que el fine tuning nos puede ayudar, pero tampoco es una forma de guardar datos. O sea, no es una base de datos de conocimientos el fine tuning. No es una buena forma de que recuerde cosas. Entonces, para resolver este problema tenemos que cambiar un poco la perspectiva.
Imagínate el modelo de lenguaje como un cerebro que sabe hablar. Imagínatelo como un niño que ha ido al colegio, le han enseñado un montón de cosas básicas como historia, lengua y arte, pero en el fondo se le han enseñado pues para que pueda desarrollar sus capacidades, su cerebro y bueno, pueda mantener conversaciones. Una vez que sale del colegio, pues si quiere encontrar un trabajo, ahí sí que va a tener que ponerse las pilas y aprender un montón de cosas nuevas y se da cuenta de que todas esas que ya sabía no le sirven prácticamente para nada. Bueno, esto es broma, ¿vale? Pero ya me entendéis, ¿no? Un poco lo que quiero decir. Tenemos este modelo de lenguaje que ha sido entrenado con un montón de conocimiento, pero que al final lo que ha aprendido es a hablar, a entender lo que se le dice y a contestar. Es una aplicación base con la que podemos conversar. Ahora, para conseguir que este modelo parlante pueda hablar de temas que a nosotros nos interesan, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Y es chivarle las respuestas. O sea, cada vez que nosotros le preguntemos algo, le vamos a chivar por detrás los datos que necesita para poder responder. Suena sencillo, ¿verdad? Pues ahora veremos cómo funciona. Primero que nada voy a ejecutar un modelo de lenguaje en local, en mi portátil. Para eso hay una aplicación que se llama LM Studio. Normalmente, para ejecutar modelos e interactuar con ellos, la forma más clásica es utilizando código. O sea, yo puedo escribir un script en Python, lanzarlo por consola, cargar un modelo, interactuar con él, etc. Esto es algo relativamente sencillo y podemos hacerlo de forma fácil, pero quizás no es amigable a todo el mundo, ¿vale? Porque no todo el mundo sabe programar. Aunque si no sabes programar, deberías hacer mi curso de Python, ¿vale? Y aprenderías a programar. Por lo menos lo básico que necesitas para hacer este tipo de cosas. Pero bueno, LM Studio es una aplicación con interfaz gráfica pensada para que todo el mundo lo pueda usar, sin necesidad de tocar código. Lo que hace esta aplicación es descargarse modelos de internet, en concreto de una página web que se llama Hugging Face. Hugging Face es una empresa de inteligencia artificial que tiene un repositorio, ¿vale? Como una base de datos online llena de modelos de inteligencia artificial, donde muchas empresas y muchas, personas de la comunidad suben modelos ya entrenados para que tú te los descargues y los puedas utilizar. A modo de resumen, LM Studio es el programa que te permite descargar y ejecutar los modelos en tu ordenador de forma fácil y Hugging Face es la página web donde están alojados esos modelos en internet. Hoy en día, de hecho, hay muchos modelos de lenguaje libres para descargar y para utilizar. Algunos de los mejores son Mistral, que es open source y se puede descargar y utilizar gratuitamente. También tenemos Phi, que es de Microsoft y es especialmente bueno en su versión pequeña, ¿vale? Que necesita muy poca VRAM para funcionar y está genial, por ejemplo, para Raspberry Pis o para sistemas muy pequeños. También tenemos Gemma, que está basado en la misma tecnología que Gemini de Google, pero mi favorito es Llama o Llama. Llama es el modelo de lenguaje de Meta y hace poco han lanzado la versión 3.1 que es bastante buena, la verdad, se parece mucho a ChatGPT 3.5 en las respuestas que da, así que creo que está bastante bien y en concreto vamos a poder encontrar muchas versiones dentro de LM Studio. También dentro de Llama 3.1 vamos a ver que hay varias versiones y la diferencia más grande entre ellas son los parámetros. Como hemos visto en otros vídeos, un modelo es como una caja negra llena de engranajes, la cual vamos a poder entrenar con un montón de datos. Durante el proceso de entrenamiento esta máquina va ajustando distintos valores internos que son los que determinan cuál es la salida del modelo. En este caso, cuál es el texto que genera. Cuantos más parámetros tiene un modelo de lenguaje, más sutilezas y más detalles va a ser capaz de captar del lenguaje, ¿no? Esto se nota mucho, por ejemplo, en la capacidad de comprender, de dar respuestas complejas, en ser irónico, ser sarcástico, ¿vale? Tener como más sutilezas, más indirectas, leer entre líneas, etcétera, etcétera. Aparte de que recuerda más información. Esto lo vamos a conseguir con más parámetros y con menos parámetros, pues las respuestas van a ser más sencillitas. Pero sobre todo, en lo que influye muchísimo el número de parámetros es en el tamaño del modelo, ¿vale? No os olvidéis que el modelo nos tiene que caber dentro de la VRAM, de la RAM de la tarjeta gráfica, y cuantos más parámetros tengamos, más memoria va a utilizar. Aquí tenemos varias versiones, como os decía, de Llama 3. La más grande de todas tiene 405.000 millones de parámetros, que ocupa algo así como 750 gigas de almacenamiento. Una locura, o sea, yo no sé en qué gráfica cabe eso, yo creo que hay que particionarlo y romperlo de alguna manera para poder ejecutarlo. La verdad es que no lo sé. Luego también tenemos la de 70.000 millones de parámetros, que es la 70p, y ocupa unos 130 gigas, y la de 8.000 millones, que ocupa unos 16 gigas. Esto, evidentemente, es mucho para la RAM de nuestro portátil, ¿verdad? O sea, tenemos 8 y el modelo más pequeño ocupa 16. Pero aquí hay un truco, y son las versiones cuantificadas de los modelos. La versión cuantificada lo que hace es reducir la precisión de esos parámetros. Para que lo entiendas mejor, tú imagínate que cada parámetro de configuración de nuestro modelo, que es lo que va ajustando a lo largo del entrenamiento, es como un pequeño potenciómetro. Al cuantificarlo, lo que estamos haciendo es que tenga menos valores posibles. Por ejemplo, si en el modelo original cada parámetro tiene 16 bits de precisión, la versión cuantificada Q8 reduce la precisión a 8 bits, la Q6 a 6 bits y la Q4 a 4 bits. Para que os hagáis una idea, en la versión de 16 bits, cada parámetro se puede ajustar en un rango que va desde 0 a 65.535.
O sea, cuando se ajusta ese parámetro, se pone en un número que va entre ese rango, digamos, ¿no? Permitiendo ajustes que son muy finos. Ahora, cuando pasamos a la versión de Q8, lo que se hace es reducir ese rango de 0 a 255, lo que significa que el modelo pues tiene menos niveles de ajuste para cada parámetro. En Q4 el rango todavía es más limitado, va de 0 a 15. Pero también al hacer esto lo que estamos haciendo es que ocupe muchísimo menos en memoria, ¿vale? Porque los números son literalmente más pequeños, o sea, tenemos menos bits para representar cada uno de los parámetros y el modelo se hace mucho más pequeñito. Evidentemente, un modelo cuantificado es menos preciso, ¿vale?, que un modelo completo. La alternativa, ¿cuál sería? Pues usar un modelo con menos parámetros, pero las dos cosas tienen ventajas y desventajas. Para hacer esto corto, ¿vale?, podríamos decir que si bien es verdad que el modelo cuantificado pierde precisión, al tener más parámetros sigue siendo bastante bueno a la hora de manejar ciertas tareas complejas. A lo mejor se equivoca un poco más y es un poco menos preciso, sobre todo con los conocimientos preexistentes, pero sigue siendo bastante inteligente. Así que aquí un poco la idea es hacer pruebas, ¿vale? Probar modelos, probar a lo mejor Llama, Mistral, probar una versión cuantificada, una versión con más parámetros, otra con menos, etcétera, etcétera. Siempre teniendo en cuenta que el límite es la VRAM de la tarjeta gráfica. O sea, no vamos a poder usar modelos más grandes de la VRAM de la gráfica del ordenador, porque si lo hacemos, pues básicamente lo que ocurre es que va todo lentísimo, ¿vale? O sea, realmente podríamos hacerlo, pero va todo demasiado lento, porque lo que tiene que hacer la gráfica es ir a buscar a la memoria RAM del ordenador esa parte del modelo que necesita, cargarla en la VRAM y estar constantemente moviendo datos de un lugar a otro, lo cual no es ideal. En mi caso, después de hacer muchas pruebas, el que más me ha gustado de todos los modelos es Llama 3.1 con 8000 millones de parámetros Q8, o sea, cuantificado a 8 bits. La verdad, las respuestas que me da son muy buenas. En este caso, además, tengo la versión Instruct, que es pues la versión del propio modelo Llama 3.1, entrenado por Meta, la empresa de Tito Zuckerberg, que además le han hecho un fine tuning para hacer que sus respuestas estén enfocadas a seguir instrucciones de usuarios. O sea, que no genera lenguaje en sí, sino que está pensado para contestar como si fuera un chat. Y ese ajuste final se le da en el fine tuning, ¿vale? Que se le termina de explicar cómo debería contestar. Y ahora que tenemos esto, podemos chatear con él, con nuestro cerebro parlante, pero nosotros no queremos simplemente usarlo como un chat. Queremos que sepa cosas concretas sobre nuestros cursos. Así que lo que haremos será integrar un RAG. RAG significa Retrieval Augmented Generation, o generación aumentada por recuperación. Este sistema es el que le va a archivar las respuestas a Llama para que cuando le preguntemos algo sepa qué decirnos. La idea aquí sería tener una aplicación de chat que está por encima de Llama, ¿vale? Y esta aplicación lee nuestras preguntas, identifica información clave y la usa para buscar dentro de una colección de documentos que nosotros le vamos a proporcionar. Una vez encontrados esos documentos relacionados con nuestra respuesta, va a extraer lo que considera importante, lo va a sumar a nuestra pregunta y se lo va a pasar a Llama para que Llama pueda responder. Y para hacer esto me voy a descargar otra aplicación. Esta aplicación se llama Anything LLM. Anything LLM es una interfaz gráfica que es la que va a hacer de chat, ¿vale? Entonces vamos a tener, por un lado, abajo de todo, LM Studio corriendo Llama como servidor, ¿vale? Que tiene un modo servidor que está fantástico y queda corriendo. Entonces en Anything LLM hay una parte para directamente conectarse con Llama y luego lo que incluye también es el RAG, que el RAG, como vamos a ver ahora, está compuesto de dos programas, una base de datos de vectores y un embedding. Ahora vamos a ver para qué sirve cada cosa, pero lo que vamos a hacer directamente desde este programa es subir esos documentos que nos interesan, ¿vale? Para que luego pueda buscar información y poder archivársela a Llama. Pero la realidad es que todo esto es más complicado de lo que parece. Primero que nada, ¿qué documentos, no? ¿Cuáles son los documentos que voy a subir? ¿Qué tipo de documentos le podría yo pasar al RAG para que sea capaz de responder bien a las preguntas? Bueno, pues mi primera idea al principio fue pasarle las transcripciones de las clases. Recordad que hemos hecho todos los subtítulos de todas las clases, de todos los cursos, así que ¿por qué no le paso directamente la transcripción donde sale directamente de qué hablo en esa clase y pues el RAG ya sabrá de lo que estoy hablando en cada uno de los cursos? Pero esto la verdad es que no me funcionó nada bien. Y para entender por qué no funciona bien, os tengo que explicar cómo funciona el RAG exactamente y también algunos cambios que hice en todo este sistema, porque he tenido que hacer muchísimas pruebas y muchísimos experimentos. El RAG, como os decía antes, se compone de dos elementos, por lo menos el que estoy utilizando yo. Primero tenemos el modelo de embedding y luego una base de datos de vectores. Anything LLM trae sus propios sistemas integrados, pero bueno, yo también decidí probar algunos otros porque realmente puedes usar tanto la base de datos de vectores como el embedding externo. No hace falta que uses exactamente los que trae Anything LLM y yo encontré una combinación que me da mejores resultados. Y antes de que te explote la cabeza, déjame explicarte qué hace cada una de estas cosas. Recordaréis de mi vídeo sobre ChatGPT que te conté que los modelos de lenguaje trabajan con palabras y frases
que están codificadas dentro de un embedding. El embedding es este multiverso lleno de coordenadas donde clasifica palabras, conocimientos, términos, etc. Es la forma en la cual la red neuronal puede entender el lenguaje y catalogar los conceptos por proximidad entre ellos. Entonces, para que el sistema de recuperación pueda encontrar documentos relacionados con lo que le estamos preguntando, tiene que codificar esos documentos utilizando el embedding. O sea, tiene que leerse todos los documentos, pasarlos por el embedding, traducirlos a coordenadas y luego ya cuando yo le pase una pregunta directamente al chat, él esa pregunta la traducirá al embedding y la buscará dentro de los documentos. Entonces yo lo que hice fue eso, coger mi curso de Python para empezar, para hacer una prueba, y le pasé todas las transcripciones de todas las clases a Anything LLM. Entonces lo primero que hace es coger trozos de mis documentos, trozos que si no recuerdo mal son más o menos 1024 caracteres, se los pasa al embedding y el embedding los traduce en coordenadas. Busca el significado de cada término dentro de su embedding y te pasa las coordenadas, los vectores que corresponden con cada palabra. Una vez que tenemos todos estos vectores generados, el siguiente paso es guardar esas coordenadas en una base de datos. La base de datos que usa Anything LLM se llama LansDB y lo que hace este sistema pues es, por un lado, guardar los vectores y por otro lado, el texto original. Entonces, una vez que tenemos todos estos documentos codificados y guardados dentro de la base de datos y vamos a interactuar directamente con el chat, escribimos nuestro mensaje y lo primero que hace es codificar nuestra pregunta o nuestra frase también con el sistema de embedding, o sea, convertir nuestro texto en coordenadas. Y luego le pregunta al sistema de bases de datos si hay algo parecido dentro de sus datos. O sea, si hay vectores que estén relativamente cerca de lo que estamos diciendo nosotros en nuestra pregunta. Puede que coincida, puede que sea similar a los conceptos. No necesariamente tiene que ser exactamente lo mismo, sino que tiene que estar más o menos cerca dentro del espacio. Entonces, la base de datos busca coordenadas cercanas a nuestra frase y nos devuelve los textos que coinciden. Bueno, más bien extractos de los documentos que coinciden con lo que nosotros estamos preguntando. Esto se conoce como búsqueda semántica, porque el hecho de convertir las frases en vectores utilizando el embedding y luego buscar por proximidad nos permite no solo buscar palabras en sí, o sea, palabras clave, sino buscar por significado, ¿vale? O sea, estamos buscando cosas que significan algo parecido, no palabras que se parecen. Yo al final, después de hacer muchísimas pruebas, decidí cambiar el modelo de embedding, ¿vale? Porque sí que es verdad que el LLM Anything trae su propio modelo de embedding, pero yo descubrí luego que LM Studio también me permite descargar y utilizar un modelo de embedding que a mí me dé la gana. En concreto, después de probar muchos, el que mejor me funcionó de todos es Nomic Embed 1.5. Este es un modelo de embedding, o sea, solo sirve para convertir texto a vectores. Y está creado por una empresa que se llama Nomic, que está detrás de productos como GPT4All. Podríamos usar Llama también como modelo de embedding, pero es más lento y la verdad es que no me dio tan buenos resultados como Nomic. Nomic, la verdad, que lo ha hecho mejor. Y aquí esto es importante, ¿vale? El modelo de embedding que nosotros utilicemos para almacenar esos conocimientos dentro de la base de datos es bastante importante, porque cuanto mejor sepa entender y relacionar los términos de nuestros documentos con lo que estamos hablando, mejores van a ser esas búsquedas. Y la verdad es que Nomic me dio muy buenos resultados, pero bueno, tampoco es perfecto, como vamos a ver. Entonces, recapitulando, ¿vale? Porque esto es un poco complicado, vamos a hacer un repasito rápido. Tenemos Anything LLM, que es donde vamos a tener el chat. Cuando nosotros escribimos algo en el chat, Anything LLM manda nuestro mensaje a Nomic. Nomic traduce lo que hemos dicho a vectores del embedding y esos vectores se mandan a la base de datos de vectores. Como os dije antes, LansDB es la base de datos que viene por defecto, pero yo decidí usar otra que también me funciona mejor que LansDB, que es ChromaDB. Y una vez allí se buscan los documentos que podrían estar relacionados con lo que yo le estoy diciendo. Cuando encuentra alguna coincidencia, que puede ser más cercana, menos cercana, estos son parámetros que se pueden configurar, se extraen esos trozos de texto que coinciden con lo que yo estoy diciendo. Aquí lo que se extrae es directamente el texto, no los vectores, porque recordad que la base de datos tiene por un lado los vectores y al lado el texto, por lo cual cogemos directamente el texto y todo esto se envía a Llama 3.1. ¿Cómo se envía? Bueno, pues aquí podéis ver un ejemplo de una petición. Aquí, como podéis ver, lo que está pasando es que Llama recibe un mensaje que está compuesto de dos partes. La primera parte es un mensaje con el rol de sistema. Este mensaje pues representa información proporcionada por el propio sistema. Aquí está el prompt que yo le di a Llama para decirle cómo se tiene que comportar y seguido de esto, lo que está haciendo el RAG es sumar un context, bueno, un texto que pone context, donde está todo el trozo de documento, que puede ser 1, 2 o 3 documentos, que se ha considerado importante y lo está inyectando directamente en esta petición. Y en este caso es un archivo de texto que tiene información sobre los cursos. Y por último, abajo tenemos el mensaje del usuario, o sea, el mensaje que escribí yo en el otro chat, que es el que pone role user, que es al que Llama tiene que contestar. Lo que va a hacer Llama es leer todo esto y va a usar la información de arriba para contestar abajo. Bastante fácil, ¿verdad? Así que con mi RAG montado empecé a hacer pruebas, pero los resultados no eran los que yo esperaba. ¿Por qué? Bueno, pues ahora que has entendido cómo funciona, vas a poder entender también que
tiene muchas limitaciones. Bueno, primero que nada, preguntas como ¿cuántas clases hay en el curso? Pues esto es algo que no tiene ninguna forma de saberlo, porque implica metaanálisis de los datos, o sea, implica que se ponga pues, a contar cada uno de los documentos, entender que cada documento es una clase, etcétera, etcétera. Esta información no está en sí en ningún documento, sino que es un análisis de todos los documentos que tenemos. También le puedo preguntar cuál es la cuarta clase del curso, cosa que tampoco va a saber exactamente porque no conoce el orden de los documentos exactos que le pasé. Así que decidí darle una vuelta. ¿Cuál es la información clave que quiero que tenga mi sistema? Esa es la pregunta, ¿no? Ok, pues primero que nada, quiero que sepa un resumen y una lista de los conocimientos tratados en cada una de las clases. No me hace falta tener ahí toda la transcripción, todo el texto exacto de todo lo que hablo en la clase, sino una lista de cosas que se tratan en esa clase y un pequeño resumen. También quiero que tenga acceso al código y a los ejercicios del curso, ¿vale? Porque si le quiero preguntar cosas muy concretas sobre los ejercicios y sobre cómo resolverlos, pues necesito que mire el código y me lo resuelva. Y por último, quiero metadatos, o sea, quiero información concreta del curso, como por ejemplo, cuánto se tarda en hacerlo, cuánto dura, cómo se puede comprar, cómo te puedes suscribir, cuántas clases tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entendiendo ahora cómo funciona el RAG y cómo busca información, os dais cuenta que lo que tengo que tener en estos archivos es información cortita, al pie, muy concreta, muy específica y muy explicatoria, ¿no? Así que aquí nos vamos a encontrar con una de las tareas más difíciles a la hora de hacer inteligencia artificial en general, y es preparar los datos. Pero no temáis, porque tengo inteligencia artificial a nuestro servicio. Escribí un script de Python que lo que hace es abrir cada una de las transcripciones de mis clases, quitar todas las marcas de tiempo y unirlas en un texto único. Y a partir de ahí le envía directamente una petición a mi servidor de Llama para que me haga un resumen de la clase, así de simple. Le pedí que primero me haga un resumen de la clase muy cortito y luego que me pase una lista de los conceptos clave tratados en esa misma clase. Y el resultado fueron estos documentos, donde en la parte de arriba de todo además puse el número de la clase, el título de la clase, todo de forma muy clara, para que luego el RAG pueda encontrarlo de forma muy fácil. Si le pregunto por la clase 12, pues tendría que encontrar la clase 12, porque arriba pone clase 12, el nombre de la clase, de qué va, etcétera, etcétera. Ahora con estos resúmenes la cosa va muchísimo, muchísimo mejor. Primero que nada le voy a preguntar, cuéntame de qué va el curso. Vale, el curso se enfoca en enseñar a programar con Python desde cero para personas de todas las edades y niveles. Se trata de un curso introductorio que cubre conceptos básicos del lenguaje y lo practica mediante ejercicios y casos prácticos. Tiene 12 horas de material para aprender a programar con Python de forma efectiva. Muy bien, buena respuesta. ¿Voy a poder trabajar de programador solo con este curso? No, es probable que no sea suficiente para convertirte en un programador profesional con habilidades avanzadas después de completar este curso. El curso se describe como introductorio. Está muy bien la respuesta, la verdad, ¿eh? Aunque aprenderás los conocimientos básicos de Python y podrás ejecutar pequeños scripts, el curso no cubre todos los aspectos detallados de la programación profesional, como las mejores prácticas, diseño de software, pruebas unitarias, depuración de código. Muy buena respuesta, ¿eh? Me parece muy buena respuesta. Bueno, tenemos más cursos en Mastermind después de este que te van a ayudar a progresar muchísimo. Incluso de Python también. Se aprende regular expressions. Sí que se explican en una clase, ¿vale? No sé si va a ser capaz de resolverme esta pregunta o no. Sí se menciona que la guía no es sobre regular expressions, pero sí se habla de ellas como una parte complicada de la programación que es necesaria para coger los perfiles de Twitter. Bueno, respuesta un poco rara, así que la hablamos en una clase en la que miramos perfiles de Twitter, por ejemplo. Aunque no cubre exhaustivamente el tema de regular expressions en el curso, es verdad, no hay una clase dedicada full a regular expressions. Se menciona que existen herramientas en Python como Pythex para testear y aprender a escribir expresiones regulares. También se da un pequeño cheat sheet para ayudar a entender cómo funcionan las expresiones regulares. Bastante correcto, estoy bastante impresionado, ¿eh? Pero sí que hay una clase dedicada al for, por ejemplo, ¿no? Y a las listas. Pregunta complicada, ¿eh? Le pregunto por dos cosas. Hay clases dedicadas al tema del for y las listas. En la clase 23 se explica cómo funciona el ciclo for en Python y cómo se puede utilizar para recorrer iterables como listas. También en la clase 21 se dedica tiempo a explicar listas en Python, cómo crearlas, acceder a sus elementos y manipularlas. Ok, explícame el ejemplo de la clase 23 que se usa para explicar el for. Es que vi la clase y no lo entendí. A ver qué hace. Ok, yo no sé si esto es verdad. Lo voy a mirar, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenemos el resumen. Ya me ha creado este resumen de la clase. Y la transcripción, pues sí, la lista va a ser A y va a tener los elementos del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Variable A. Pues no está mal. No está mal. Lo único que yo no haría en el curso sería poner una A mayúscula. Supongo que eso se lo ha inventado un poco, pero no pasa nada. No está nada mal, ¿eh? Estoy muy sorprendido. La verdad que al cambiar el embedding y al cambiar la base de datos de vectores, ¿vale? Esto de poner nomic más chromadb ha mejorado muchísimo la calidad. O sea, estoy bastante impresionado, la verdad. Aunque aquí realmente seguimos teniendo unos cuantos problemas. Nada nos impide que nuestro RAG se confunda y pase documentos que no son importantes. Imagina ahora que le cargo todos los resúmenes de todas las clases, de todos los cursos a la vez.
Ahí sí que tendríamos el problema de que no sabría de qué curso le estoy hablando y cogería literalmente cualquier documento que no tiene nada que ver, o incluso podría haber conocimientos que se tratan en varias clases de varios cursos y sería literalmente un lío. Como podéis ver, esto de los RAGs es súper potente, está lejos de ser perfecto y necesita curar mucho los datos, pero también tiene muchísimo potencial. Sobre todo, yo lo estoy haciendo ahora mismo con Anything LLM y con LM Studio, tal y como me viene de serie, con sus limitaciones, pero si yo ejecutase toda esta cadena desde un código hecho por mí, pues podría meter más elementos de por medio. Por ejemplo, podría preprocesar el texto y afinar todavía más la búsqueda. Podría usar una base de datos de grafos. La base de datos de grafos me permitiría elegir qué documentos me interesan exactamente. Por ejemplo, si le hablo de un curso concreto, pues filtrar solo los documentos de ese curso, ¿no? Esto es un tema más complejo que no voy a cubrir en este vídeo porque yo creo que ya es suficientemente largo, pero bueno, sería una gran manera de mejorar los resultados. Os dejo que lo investiguéis. Pero sobre todo también podríamos llegar a alimentar nuestro modelo de lenguaje con datos en tiempo real, no solo con documentos. Por ejemplo, podríamos tener dentro de nuestro código de Python una lectura de sensores, de estadísticas, de datos de una web o de cualquier otro instrumento de medición, lo que haría que nosotros sumásemos al contexto antes de hablar con Llama todos esos datos y de esa manera pues Llama tendría ese rol de explicarnos esos datos de forma humana. También sería una opción muy interesante. Así que nada, pues este ha sido mi viaje un poco a lo largo del RAG. La verdad que los resultados que he conseguido son bastante impactantes. Creo que se puede hacer muchísimo con esto y os animo a todos a que experimentéis, o sea, que os bajéis aquí el Anything LLM, el LM Studio, aunque también hay muchas otras formas de hacerlo, por ejemplo, directamente con código, y si no sabéis por dónde empezar, preguntadle a ChatGPT, que también os puede ayudar bastante. Y yo, por mi parte, lo voy a dejar aquí. Estoy muy contento con los resultados, seguiré trabajando en esto y nada, espero que hayáis aprendido mucho, que os haya parecido súper interesante este vídeo. Gracias a HP por sponsorizar este vídeo, espero que también os haya parecido interesante el portátil. La verdad que se ha portado muy bien, así como única crítica me faltaría un poco más de VRAM, pero evidentemente pues también subiría el precio del portátil, o sea, al final estamos hablando de un producto muy concreto. Y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dejadme un dedito para arriba, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.